¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pues platicaremos acerca de los retos actuales de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y para hablar de ello tenemos a una auténtica especialista en la materia. Ella es la maestra Vianey Romo de Vivar Gutiérrez. Y la pregunta obligada que tendríamos que hacer, licenciada, es: ¿se pueden proteger las ideas? ¿Es factible proteger las ideas? Porque ¿cuántos en la vida cotidiana andamos por la vida creyendo que tenemos ideas muy buenas y le decimos, me la van a piratear, y entonces ya ni siquiera la llevo a la práctica? ¿Se pueden proteger las ideas? Esa es la mejor pregunta con la que pudiste haber empezado el programa. Siempre, siempre, siempre la primera pregunta que me hacen alumnos, que me hacen clientes, que me hace todo tipo de personas es esa, justamente: ¿puedo proteger mi idea? Y la respuesta es siempre y cuando la materialices de alguna manera. Esto es, si tú solamente tienes una idea de hacer algún tipo de, pues no sé, máquina, mecanismo, proceso, o una escultura, etcétera, etcétera, pero jamás la llevaste a cabo, no tienes nada en realidad. ¿Por qué? Porque imagínate si tuviéramos un sistema basado en las ideas. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la autoridad para meterse a su cerebro a expulgar si de alguna manera a ti se te había ocurrido antes que a otra persona que sí la llevó a cabo? Sería imposible. Entonces, la única manera en la que podemos proteger esas ideas es precisamente llevándolas a cabo. Ahora bien, una vez que las llevas a cabo, es entonces donde pues especialistas en la materia deciden cómo la puedes proteger. Si se puede proteger por vía de un derecho de autor, por vía de una patente, o cuál es la institución jurídica que te puede ayudar a proteger justamente esa idea materializada. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo escribir una novela que hacer una máquina o que querer registrar el nombre de un restaurante. Son cosas distintas, ¿es correcto? Totalmente diferentes. Si bien todas estas materias están englobadas de una manera muy general en lo que llamamos propiedad intelectual, esa misma materia se divide en dos gamas. La propiedad intelectual propiamente hablando, que se refiere precisamente a los derechos de autor, que son todas las expresiones del arte y la cultura, y la propiedad industrial, que es todas aquellas expresiones que se dedican a la tecnología, a la industria, a lo económico. Y así, dividiendo las dos, podemos encontrar diferentes aspectos, cómo ir protegiendo las ideas, dependiendo del campo en el que tú te estás, pues vaya, explayando, ¿no? Por derechos de autor en sí mismo, ¿qué entenderíamos? ¿Cuál es el ámbito de protección? Fíjate que curiosamente la ley no define qué es un derecho de autor, solamente se refiere a que son obras, producto del intelecto humano, que pueden ser protegibles. ¿Y qué es lo que protege el derecho de autor en sí? Es la originalidad, la manera de expresar. Te voy a poner un ejemplo que todos los profesores de derechos de autor ponen en algún momento a sus alumnos, ¿no? Si yo a todos ustedes, y en este momento a la audiencia, les dijera, escriben la receta del guacamole, te aseguro que la receta es exactamente la misma, o quizás variará un poco en una cosita u otra, pero la manera en la que lo expresas va a ser completamente diferente. No faltará quienes hablen acerca de la pizca de sal, o a quienes digan, úselo en abundancia, o quienes, no sé, incluso habrá chefs que digan, y mientras lo prepara tómese un vino, ¿no? El chiste es justamente esa forma única e inconfundible que tiene cada persona de expresarse, y por lo mismo, eso es lo que protege el derecho de autor, esa originalidad que sea capaz de ser reproducida. Y me imagino que como las ideas en abstracto habrá cosas que no protege el derecho de autor. Claro, porque son cosas diferentes. Fíjate que ese es un error tipiquísimo. Llega alguien y te dice, oye, fíjate que fui a investigar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial si podía patentar esto. Y me dijeron que no se podía. No sé, por ejemplo, un método quirúrgico. Entonces la siguiente idea es, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a escribir todo y voy a ir ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor a que lo protejan porque es una obra. ¿Cuál es el pequeño error ahí? Que no porque esté escrito significa que ya está protegido ese concepto abstracto. Está protegida la manera en la que lo expresaste, está protegido el texto, pero no así el método. Qué interesante. ¿No? Entonces, justo ahí es donde la gente de repente dice, bueno, pero entonces ¿para qué me sirve, no? Si no lo puedo proteger.
Y es que hay cosas que efectivamente no se pueden proteger. Pero si nos vamos al derecho de autor, algo tiene que quedar clarísimo. No porque tú hables de una idea, de un tema en particular, significa que nadie más lo puede llevar a cabo. Claro. Al contrario, la propiedad intelectual es justamente eso, que a través de los escritos, de las obras y demás, todo el público pueda conocer acerca de esos temas y quizás llevarlos a cabo de algunas otras formas. Entonces imagínate, si yo por ejemplo hablara de una quizás máquina devanadora de aguacates, justamente para hacer el guacamole del que platicábamos al principio, y escribes acerca de ello, imagínate que alguien te diga, bueno, pues entonces ahora nadie más en el mundo va a poder hacer una máquina que tenga que ver con esto. Claro. Solamente porque ya lo escribí. Claro. Y decías, bueno, entonces, ¿qué puedo proteger? Puedes proteger, por ejemplo, las obras literarias, puedes proteger una coreografía, una escultura, una pintura, puedes proteger compilaciones, puedes proteger incluso software. El software es considerado un derecho de autor. Claro, qué interesante. ¿Hasta dónde mi derecho de autor me sirve también para comercializarlo? ¿Cuál es esta diferencia? ¿El derecho de autor se desdobla? Digámoslo así, para que sea más fácil de captarlo, se desdobla en dos partes. Por un lado tenemos el derecho moral. Ese derecho moral es el que siempre va a acompañar al autor. Es, vaya, intransmitible, imprescriptible, nadie te lo puede quitar por ningún título. ¿Por qué? Porque es el derecho que tiene el autor sobre su obra. Te pongo un ejemplo. Uno de los derechos morales que existe es que siempre sea reconocido como padre de la obra. Claro. Imaginémonos que escribes un libro y que el día de mañana alguien dice, incluso yo lo escribí en vez de Guillermo. Obviamente tú tienes el derecho moral a que tú seas reconocido como el padre de esa obra. Eso es un derecho moral. Claro. Sin embargo, ¿de qué te serviría tener nada más tantos derechos morales y el reconocimiento a que, por ejemplo, no se mutile tu obra, que es otro derecho moral, claro, si no lo pudieras explotar? Entonces, ahí es donde se desdobla. También tienes derechos patrimoniales. Los derechos morales y derechos patrimoniales. Exactamente. Okay. O sea, que un autor podría renunciar a sus derechos patrimoniales en algún momento dado, pero nunca a sus derechos autorales. Es correcto. Okay. Siempre será el autor de la obra. Siempre va a ser el autor de la obra. Hay un tema que siempre se pregunta mucho, es sobre esto del dominio público, que de repente dicen, no, pues tal obra ya entró al dominio público. ¿Eso qué significa? Verás, el derecho de autor dura toda la vida del autor, más 100 años después de su muerte. Ya. O sea, imagínate, es una gran cantidad de tiempo, ¿no? Para seguir ganando, me imagino que es por eso, ¿no? Justamente, y regalías y demás, y las cuales pueden disfrutar tus herederos. Claro. Pero una vez que termine ese plazo, la obra entra al dominio público. ¿Eso qué significa? Que ya es de libre reproducción por cualquier persona. Eso es interesante, y ya sin que tenga que pagar ningún tipo de regalía ni nada. Exactamente. Libre reproducción. Libre reproducción. De hecho, ¿sabes dónde pasa más seguido actualmente? En Internet. Todo el mundo cree que porque encontró algo en Internet es libre y no tiene derechos de autor que lo protejan. Al contrario, normalmente tiene algún tipo de derecho de autor que se estaría violando en caso de que lo utilicen libremente. ¿Es fácil proteger los derechos de autor? Claro, es facilísimo. De hecho, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, yo creo que es de las autoridades más amigables que hay al respecto. Tiene oficialías de partes donde todas las autoridades que están ahí te pueden auxiliar en el llenado de tus formatos, te dicen qué y cómo tienes que hacer, y de hecho, depositar tus derechos de autor ahí es lo más rápido del mundo. Creo que es la autoridad más rápida que existe. Se tardan aproximadamente 15 días en otorgarte tu registro. El derecho al autor nace desde que se materializa la obra. Por ejemplo, si tú tienes una, híjole, no sé, en un lienzo en tu casa te pusiste a dibujar cualquier cosa, en ese momento ya nació el derecho de autor y así está reconocido por los tratados internacionales. Ahora, entonces, ¿para qué lo vamos a depositar al Instituto Nacional de Derecho de Autor o INDAUTOR, como más amigablemente se le conoce? Bien fácil, porque te da una fecha cierta de la creación de tu obra. Claro. De otra manera, si tú lo hiciste, no sé, en las horas de soledad en tu casa, ¿cómo puedes probar a ciencia cierta de cuándo es? Cuándo es, claro. No se vayan, estamos tratando un tema interesantísimo que son los retos actuales de la propiedad intelectual e industrial. Nos acompaña en el estudio una auténtica especialista en la materia. Ella es la licenciada Vianey Romo de Vivar Gutiérrez.